Vamos a trabajar el día de hoy nuevamente con MATLAB. Vamos a trabajar, la última clase estuvimos trabajando con la parte de hacer métodos numéricos a manita, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una función que traiga MATLAB para hacer cálculos, sobre todo para solucionar ecuaciones no lineales. Sale que técnicamente a estas alturas de este libro nosotros ya debemos de ser capaces de trabajar todo el capítulo 3, o esperaría que ya fueran capaces de leerlo. En esta ocasión vamos a estudiar el punto 3.10, que trata sobre la función de MATLAB llamada F0, ¿de acuerdo? Em, Aquí en el libro les describe cómo utilizarla, cómo se trabaja, ¿de acuerdo? De hecho, trae algunos ejemplos para usarla. Les recomiendo que también revisen el libro de referencia de MATLAB. Siempre tener un libro de referencia es buena idea. Y busquen la función F0. Aquí está la función F0. Y nos dice cuál es el propósito de la función, cuál es su sintaxis, una descripción de qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Cuáles son sus argumentos, es decir, la sintaxis básica de la función F0 es a una variable, igualarla a F0, y en paréntesis fun, x, puede llevar tol, trace y algunos otros elementos. Y aquí nos dice básicamente que fun es una cadena que contiene el nombre de un archivo en el cual hay una función arbitraria de una variable que se está definida, ¿de acuerdo? Es decir, va a trabajar con una función fun, la cual es una función de valores reales, es decir, su contradominio son valores reales y es de una única variable real, ¿de acuerdo? Es decir, es una función que se evalúa en los reales y su resultado está en los reales, ¿de acuerdo? Esto significa que es simplemente una función como estamos acostumbrados a trabajarla. Lo que pasa es que MATLAB puede trabajar con números complejos, lo vamos a ver en un momento. Pero esta solamente funciona para funciones que tengan un dominio real y tengan un contradominio real. X va a ser el valor inicial en donde estimamos que hay una solución, ¿sale? Y tol es la tolerancia. En general, si ustedes no colocan la tolerancia, lo que va a hacer MATLAB es considerar la tolerancia máxima que tiene de cálculo o de precisión, ¿de acuerdo? Y em, y tiene algunos elementos que si quieren pueden leerlos, si no, pues no, ¿sale? Y es una función muy, muy rápida, muy sencilla. Vamos a trabajar con algún ejercicio de los que hemos trabajado en alguna ocasión en, este, en clase, que por aquí deben andar, problemas propuestos, es el capítulo 2. No, ese es el 3, es el capítulo 2. Entonces están en la página 56. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de buscar el resultado de alguna de estos ejercicios a través de la función F0. No sé, algo que no sea tan complicado. Un número, digamos que del 19, no, creo que del 20, utiliza el criterio de valor de Fernández. Ok. Un número del 20 al 25. Ok, 22 me 23. parece bien. ¿Qué? 23. Ok, vamos a utilizar el 23. Está sencillo. Ok, lo primero es, vamos a crear un script, ¿de acuerdo? Vamos a definir nuestra función. Primero, salvo que esté dentro de otro bloque, limpien el espacio de trabajo para que todo lo que hagan sea nuevo, porque si no, luego utilizan valores previos. Vamos a crear la función, ¿de acuerdo? La clase pasada utilizamos funciones del tipo simbólico para hacer actividades simbólicas. En esta ocasión vamos a crear una función desde otra perspectiva. Si nosotros ponemos
arroba y entre paréntesis una variable, estamos indicando que vamos a crear f como una función que se evalúa en x, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su evaluación? Pues la evaluación es lo que tengamos aquí, x cuadrada, la exponencial a la menos x, más logaritmo natural de x menos 3, ¿de acuerdo? Entonces x cuadrada por la exponencial de menos x, luego que seguía logaritmo natural de x menos 3, más log de x menos 3, ¿de acuerdo? Esta función, su dominio está más allá lo que tenemos que investigar de esta función es su dominio. En este caso, su dominio va del 0 en adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por el logaritmo. Esta parte no tiene problemas de dominio, ¿de acuerdo? Ustedes pueden sustituir cualquier valor y elevarlo al cuadrado. Ustedes pueden colocar aquí cualquier valor y al evaluar la exponencial les va a dar un resultado. Pero la parte del logaritmo tiene dominio de 0 a infinito, ¿de acuerdo? No podemos evaluar en números negativos y es abierto en 0. Eso significa que si yo agarro la función, ¿sale? Si agarramos f y la evaluamos en 0, nos debe de mandar un error, ¿de acuerdo? Así es que vamos a evaluarla, primero vamos a evaluarla en 1, que es un valor permitido. Y después vamos a ver qué pasa si lo evaluamos en 0. Solamente quiero que lo hagamos en esta ocasión así para que veamos cómo se utiliza. Vamos a darle play y nos va a preguntar cómo quieres que se llame la función. Un error que pueden cometer, les digo que pueden cometer porque yo lo hice el día de ayer, es llamar la función de alguna manera que tenga el mismo nombre de alguna función que se utiliza en MATLAB. Si ustedes hacen eso, van a estar teniendo un error de compilación cada vez que traten de hacerlo. ¿De acuerdo? Eviten llamar sus archivos de MATLAB con el nombre de alguna función. Vamos a llamarle F0 ejemplo, ¿de acuerdo? Si nosotros le hubiéramos puesto F0, empezaríamos a tener errores de compilación porque ya hay una función que se llama F0. Aquí nos dice que construyó F, una función que va a ser para sustituir, ¿sale? Y esta es la expresión que tiene, nos dice que tiene este valor y la respuesta que nos da es menos 2.6321. Eso significa que ese es el resultado de evaluar esto en 1, ¿sale? Vamos a limpiarlo. Voy a limpiar también aquí. Bueno, vamos a primero a formatear. Vamos a formatear la salida para que nos mande todos los decimales posibles. Vamos a ponerle un punto y coma para que no nos imprima esto. Vamos a evaluar f en 0. Vamos a evaluar f en 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? Para que nos permita ver cómo hacer los cálculos. Aquí nos manda un error, nos manda infinito, nos dice que si evaluamos esto nos va a dar menos infinito. Y aquí si evaluamos en 3 nos da esta cantidad, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la función f0. Lo que nos dice el ejercicio es que en el ejercicio 23 lo hagamos primero con 1 y después con 50 como condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo le Mándeme. hizo para que salieran todos los decimales? El comando es format, ¿de acuerdo? Y queremos un formato largo. Si ustedes colocan E, si no estoy mal es E mayúscula, les debe dar notación científica o exponencial. Si ustedes ponen G, les va a dar una notación que creo que le llamó de ingeniería, en la cual le pone todos los decimales, ¿de acuerdo? Entonces la instrucción es long G para que ustedes puedan formatearlo adecuadamente. Si no, el Ah, manual de referencia marca el comando format, ¿sale? Si ustedes quieren ver cuáles son los diferentes tipos de salida que tienen.
Por acá debe de aparecer. Aquí está, format. Y aquí les dice cómo es el formato. ¿De acuerdo? Aquí nos dice que nos toma los mejores 15 dígitos para el formato. ¿De acuerdo? Aquí el problema con long E es que te lo sigue colocando de manera exponencial o de notación científica, que es lo que nosotros le llamamos. ¿De acuerdo? Si ustedes nada más ponen log, lo coloca de la misma forma, pero no hace un rescalamiento, un redondeo. Bueno, aquí pueden revisar qué es lo que hace format, ¿de acuerdo? Sí, Si gracias, profe. hay algún comando que tengan duda, el manual de referencia les puede decir qué hace. Entonces, por eso les comento que siempre es bueno tener un manual de referencia. Y hablando del manual de referencia, pues ya me perdí porque vamos a utilizar F0. Y la forma más sencilla de utilizar ese F0 es la función y el valor que tenemos como la estimación inicial. Entonces aquí deberíamos de poner F0 de quién, de F, nuestra estimación inicial, que el libro nos pide que hagamos una estimación inicial con 1 y otra con 50. Entonces 1, no me voy a preocupar por la tolerancia. Vamos a escribir esto de nuevo, F0, pero ahora con 50 para tener los dos resultados, ¿de acuerdo? ¿Para qué tardarnos? Vamos a darle. Y dice que cheques tu función, que no tiene un valor adecuado. En uno nos está dando number. Eso significa N a N. Nan es ¿cómo se llama? La contracción de non a number, que significa que no es un número, ¿de acuerdo? Entonces dice que el comando F0 no es capaz de darnos un resultado con 1, cosa que se me hace medio extraña, pero pues eso dice. Aquí el texto nos habla un poquito de cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? Y cómo se compara con el método de Newton para que lo puedan revisar. Y aquí, si ustedes continúan leyendo con F0, ¿sale? Les dice cuáles son los alcances, las limitaciones y los algoritmos que utiliza. De hecho, estas son las dos referencias de donde saca los códigos para programarla, por si algún día se quieren volver expertos en métodos numéricos y hacer programación en serio. Si no quieren, pues no, digo, tampoco es tan obligatorio, ¿de acuerdo? Dice aquí que dice que fue abortado, dice que se volvió un número complejo, dice que cheques bien lo que estás haciendo. ¿Sale? Si ustedes tratan de utilizar F0 con variables simbólicas o con funciones simbólicas, por ejemplo, digamos que ahora vamos a dejar fuera. Vamos a utilizar sims. Vamos a utilizar la variable t, por ejemplo. Y vamos a generar la función g igual a esta expresión. Control C, Control V. Nada más que en lugar de tener la variable x va a tener la variable t. ¿Sale? Si nosotros hacemos esto, ahí nos debe de estar creando la función g. Ahí está, ya nos creó la función g por aquí. Puso un punto y coma, por eso es que no nos muestra qué nos hizo. Voy a poner un punto y coma acá para que nos deje de aparecer la respuesta del anterior. Ya sabemos que eso funciona. Voy a correrlo de nuevo. Ya, aquí creo la función g. La función g en principio está creada para ser evaluada en t. Sin embargo, si ustedes meten esa función g y la evalúan dentro de F0, ¿sale?
lo que nos va a ejecutar va a ser un pequeño error, ¿de acuerdo? Porque esta función f0 no puede ser evaluada en una función simbólica. Luego, entonces, no podemos utilizarlo para funciones simbólicas, pero sí podemos utilizarlo para funciones evaluadas. Entonces, esto va ahí. No lo ocupamos con funciones simbólicas. Sin embargo, sí podemos crear, voy a correrlo para que se borre el espacio de trabajo. Sí podemos crear una función, digamos, vamos a llamarla y igual a g, que depende de un x, ¿sale? Aquí en punto y coma, y vamos a decir que y debe tomar este valor. Control C, y igual a control V para que nos mande la salida. Aquí lo que va a hacer es que cuando nosotros evaluemos g en 50, nos debe dar el resultado. Lo que va a hacer es sustituir el 50 aquí y nos va a devolver ese valor. Entonces aquí hemos dice aquí que debe de ir hasta el final, y creo que no lleva el punto y coma. Ahí está. Lo que pasa es que teníamos espacio antes. Entonces ya está definida la función hasta el final del código. Y ya nos manda el resultado de evaluarla en 50. Entonces vamos a tratar de empujarla en F0, ¿de acuerdo? Entonces F0 de G en 50, que es nuestro valor inicial, para que podamos calcular el resultado. Y aquí nos va a mandar un error, ¿de acuerdo? ¿Sale? Porque no es una función del tipo de evaluación de este estilo. Sin embargo, si nosotros ya construimos una función a través de la estructura de MATLAB, lo que podemos hacer es crear, digamos, gg, suena raro, arroba a g, y estoy construyendo a esta función doble g como una función que se evalúa en g. Y esa la voy a meter dentro de F0, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, aquí sí nos da un resultado. Esto lo que trata o lo que trato de ejemplificarles con esto es que ustedes pueden ya sea crear una función desde el punto de vista evaluativo, que ya tienen otra función o otra forma de escribir funciones, cuando sean puramente matemáticas. Esta estructura de función se utiliza cuando vamos a hacer cosas más complejas, pero también sirve para definir funciones que nada más van a ser evaluadas de manera matemática, ¿vale? Y esas sí puedo meterlas dentro de F0 a través de esta estructura. ¿De acuerdo? Más o menos. Sí. Más o Voy a menos. suponer que están Sí, diciendo, profe. ¿sale? Es decir, nosotros ya habíamos visto cómo construir este tipo de funciones, ¿de acuerdo? Es así, no deberían de tener tantos problemas. Esta construcción con el arroba, ¿sale? Cuando nosotros escribimos una función, no sé, una función, ¿de acuerdo? La que sea, igual a una arroba, paréntesis, var, ¿de acuerdo? Y aquí va a estar la expresión matemática. Es una forma rápida de escribir funciones, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que va aquí? En esta parte va el nombre de la función, ¿sale? Nombre de la función, el que quieran colocarle, ¿de acuerdo? En este caso, a esta decidí llamarla f. Después va el tipo de variable, ¿de acuerdo? Aquí va la variable que quieren utilizar. Igual, es un nombre de variable, ¿sale? Aquí, nombre
de variable. Aquí la variable que decidí trabajar fue X. Y después viene toda la expresión matemática. La expresión matemática debe estar en términos de X. ¿De acuerdo? Si nosotros definimos una variable, digamos, FGH igual a arroba y pongo T y empiezo a escribirla en términos de X, ¿de acuerdo? No va a tener ningún problema esta T, ¿de acuerdo? Pero si yo le pido a H que sea evaluada en 3, por ejemplo, voy a poner punto y coma para que todo lo demás no se escriba. Nada más quiero que me diga cuánto vale esta función H en 3. Pues nos dice que no puede hacer el cálculo porque yo le dije que iba a utilizar la variable T para hacer la descripción matemática y no utilicé la variable T, utilicé la variable X. Entonces, si ustedes ponen XX aquí, ya tendrían problemas porque la variable se llama XX y ustedes lo están describiendo en términos de X. Entonces, la expresión matemática que escriban debe estar en términos de la variable que están indicando que van a ocupar para sustituir. ¿De acuerdo? Si yo cambio esta X por una T, entonces no debería de tener problemas. Y ya me dice que al evaluar H en 3 vale 9. ¿Estamos? Entonces, esta es una forma de escribir funciones que van a ser evaluadas dentro de expresiones matemáticas que nos permite construirlas rápida sin la necesidad de hacer toda esta estructura. ¿De acuerdo? ¿Sale? Esa es la idea de la forma en la que trabaja F0. No es la única instrucción que sirve para calcular raíces, pero sí es la única para calcular raíces de funciones no lineales. ¿Qué otra función podríamos tener? Tenemos métodos para calcular raíces de polinomios, ¿de acuerdo? De hecho, aquí nos marca un montón de métodos. Sin embargo, hay una función dentro del manual de referencia para resolver polinomios. El detalle es que debe de estar por acá. Propósito general de los comandos. Debe de estar. Ya voy. Funciones elementales. Debe estar en la parte de polinomios. Acá están. Roots. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hace? Nos calcula raíces de polinomios. Esta función nos calcula raíces de polinomios. El detalle es que los polinomios deben de estar escritos en forma muy particular. No es como que escribamos un polinomio de esta forma, ¿sale? Y lo metamos dentro de root, sino que lo que hace MATLAB para trabajar con polinomios es, pues en realidad creas un vector formado por los coeficientes de los polinomios. En este caso, S al cubo lleva un 1, S cuadrada lleva un 6, S lineal lleva un 72 y el término independiente es 27. Y este vector o esta matriz de un renglón por 4 columnas es la que se mete dentro de la función root. Aquí el detalle con MATLAB es que pide escribir las cosas de cierta forma y no es consistente con entender que es un polinomio, con entender que es una función y que un polinomio es una función y por lo tanto no puede como que ocupar cosas en ambos mundos. Si se dan cuenta, hace cosas relativamente rebuscadas para aquello que debería de ser un poquito más simple. Sin embargo, funciona bastante bien la expresión root, ¿sale? Vamos a borrar esto de acá, que no nos sirve al final del día para el programa. Nosotros podemos crear un polinomio, ¿de acuerdo? Digamos que vamos a crear el polinomio
¿qué será? X al cubo más 5, qué feo 5. 5x cuadrada menos 3x menos 2. Sí, eso debe de funcionar. Entonces los coeficientes serían 1, 5, menos 3, menos 2. Y aquí escribo 1, 5, menos 3, menos 2 y cierro. Para MATLAB, esto no solamente es un vector que contiene números, también lo entiende como un polinomio y como tiene 1, 2, 3 y 4 entradas, es de grado 3 con el término cúbico, cuadrático, lineal e independiente. Si, por ejemplo, este término no apareciera, entonces en lugar de un menos 3 debería de poner un 0, ¿de acuerdo? Los términos que no aparezcan significa que los coeficientes que los van acompañando son ceros. ¿Sale? Ok. Y esto pues, es lo que se mete dentro de roots, que significa pues, buscar raíces del polinomio, que en este caso sería el polinomio P. ¿Y qué es lo que hace? Nos encuentra todas las raíces. Este es un polinomio de grado 3, entonces nos va a encontrar 3 raíces. Si fuera un polinomio de grado 4, nos va a encontrar 4 raíces. Eso incluye, ¿sale? Buscarnos todas las raíces, tanto reales como, en este caso, nos encuentran las raíces complejas. Esto lo que te está diciendo es que la primera raíz no tiene parte compleja, entonces esta es una raíz completamente real. Sin embargo, aquí sí está encontrando una raíz compleja y por lo tanto, si está esta raíz compleja, debe estar su conjugado. El conjugado es donde la parte real es exactamente igual, pero las partes complejas cambian de signo, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna duda. Esta nada más sirve para polinomios y los polinomios deben de ser construidos de una forma muy particular. ¿Sale? F0 nos va a dar una forma más amplia de trabajar con todas las raíces y F0 también puede encontrar estas raíces de polinomios, pero nada más encontraría esta, porque solamente encuentra raíces reales, ¿de acuerdo? Estas que son las complejas no las puede localizar F0. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profe. Profe. Bueno, perfecto.